Hoy voy a dar el tema de derivadas y voy a empezar a explicar toda la tabla de derivadas que por supuesto nos tenemos que aprender para poder hacer estas mismas derivadas, ¿vale? El otro día hice un vídeo en el cual os explicaba el origen de la derivada, os dije un poco para qué servía, aunque luego veremos aplicaciones de la derivada en otros vídeos. Pero aquí simplemente voy a poner la tabla de la derivada y cómo se hace. Igual también explicaré la regla de la cadena para que lo vayáis viendo. Me voy a ir inventando ejemplos según las voy haciendo las derivadas para que podáis entenderlo. Lo que vamos a hacer para aprender este tema, y yo os invito a que lo hagáis conmigo, es que mientras yo voy haciendo el vídeo vosotros vayáis tomando apuntes. Lo que no quiero es poner la tabla de derivadas aquí entera y decir, esto hay que aprenderlo de memoria. Creo que es un poco absurdo hacer eso. Lo mejor para poder aprender derivadas es, obviamente, trabajar con las derivadas. Entonces, yo lo que voy a hacer es ir poniendo una derivada y un ejemplo de cómo se hace. Entonces, vosotros, en casa, vais a intentar, primero veis el vídeo y luego las intentáis hacer, ¿vale? Y así aprenderéis a hacer derivadas fácilmente, ¿bien? Bueno, vamos a empezar con... Otra cosa que quiero decir, antes de nada, es que voy a hacer la tabla de derivadas. Hay dos tablas de derivadas. Normalmente os enseñarán dos tablitas de derivadas. La tabla de derivadas, digamos, inmediatas o sencillas, y la tabla de derivadas compuesta. Yo voy a poner la tabla de derivadas compuesta con la función, porque si te aprendes esa derivada bien, te la aprendes ese tipo de derivadas bien, ya sabes derivar las simples y las compuestas. Entonces, ¿para qué aprenderme dos tablas de derivadas cuando con una tabla de derivadas puedo aprenderme todas las derivadas? ¿Entendéis? Vale. Os pondré un ejemplo al principio con lo que estoy queriendo decir para que entendáis un poco las dos tablas de derivadas y cómo funciona una y otra, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con la primera derivada y, como os decía, hay dos tablas de derivadas. La primera tabla de derivadas nos dice que si yo tengo una función f de x igual a x elevado a n, ¿bien? Nos dice, la primera tabla de derivadas nos dice que la derivada de esta función, f' de x, simplemente tengo que bajar el exponente aquí delante, es igual a n por x elevado a n menos 1. Observar que esto es lo que dice la tabla de derivadas simple. ¿Qué dice la tabla de derivadas compuestas? Para que veáis la similitud. Fijaros. La tabla de derivadas compuestas, que es la que yo voy a empezar a explicar, simplemente os pongo este ejemplo de la tabla de derivadas inmediatas para que lo entendáis, la tabla de derivadas simple, dice lo siguiente: si yo tengo una función f de x elevado a n, la derivada f' de x será n por f de x elevado a n menos 1 por f' de x. ¿Qué quiere decir f' de x? Por la derivada de esta función, ¿vale? De la función que tengo yo aquí dentro. Entonces, vosotros diréis, bueno, ¿me aprendo entonces las dos? No, con aprendernos esta derivada, digamos que nos estamos aprendiendo la de arriba, ¿vale? ¿Cómo se explica esto? Vamos a ver dos ejemplos y vamos a ver por qué digo esto y por qué prefiero que os aprendáis la de abajo. Mirad, imaginaros que yo tengo una función muy sencilla que es f de x. Bueno, esto ya sería un primer ejemplo, ¿vale? Os he dicho que os pondré os pondré la fórmula que nos tenemos que aprender en color azul y luego la derivada del ejemplo en color negro, ¿vale? Va a ser como lo voy a ir haciendo. Si yo tengo, por ejemplo, esto, 3x al cuadrado, y yo me fijo en la derivada, en la fórmula de arriba, yo digo f' de x será 2 por 3, ¿vale? Porque si os fijáis el exponente se pone delante. Entonces este 2 se pondría aquí delante, sería 2 por 3, se multiplica, ¿vale? ¿El 3 qué hago con el 3? Pues el 3 se queda ahí y se multiplica por el exponente. Por x elevado a, si os fijáis, pone n menos 1. 2 menos 1 es 1, con lo cual sería 6x, ¿vale? Y diréis, muy bien, he utilizado la de arriba, Álvaro, no hay ningún problema. No, no hay ningún problema. Ahora vamos a ver cómo es la derivada haciéndola con la de abajo. Fijaros que yo tengo mi función en este caso, f de x, sería la x, ¿vale? Entonces, fijaros,
hago f de x, ¿no? Que es f de x. F de x sería nuestra x, ¿la veis, no? El 2 bajaría abajo multiplicando 2 por 3, 6. Por n menos 1 se me quedaría 1, ¿vale? Y en este caso voy a poner lo mismo, me va a quedar el mismo resultado, pero fijaros, 2 por 3 por x por la derivada de la función. ¿Quién es la función? La función es x, ¿vale? La función es x, por lo tanto, por 1. Al final me queda el mismo resultado. Por eso puedo utilizar la tabla de derivadas compuestas para resolver cualquier derivada. Con lo cual, utilizando esta fórmula, que es la que yo quiero aprender y la que yo os voy a ir diciendo, puedo resolver cualquier derivada. Y me diréis, pero Álvaro, qué tontería me estás diciendo, ¿no? ¿Cómo me dices esto? Si es más sencilla la primera tabla, la otra tabla es más pequeña, no tengo que poner todo esto que estás poniendo tú. No, porque si os aprendéis la primera tabla, fijaros este otro ejemplo. 2 por x al cuadrado más 3 elevado a 3. Imaginaros que yo no me he aprendido esta tabla de derivadas y me he aprendido esta. Habría gente que haría esto. F' de x igual a el 3 por 2, 6 por x al cuadrado más 3 elevado a 2. Y lo dejaríamos así. Si utilizamos esta primera tabla, mucha gente se confunde y lo dejaría así. No. Falta este término de aquí que es súper importante, la derivada de la función. En este caso, la función es esta. Esta sería nuestra f de x. Y esta f de x tengo que poner aquí la derivada de lo de aquí dentro. O sea que esto sería por la derivada de lo de dentro. La derivada de lo de dentro sería la derivada de x al cuadrado, que sería 2x, más la derivada de 3, la derivada de una constante es 0, ¿vale? La derivada de cualquier constante es 0. Y me diréis, ¿y por qué la derivada de una constante es 0? Porque eso no lo he explicado, es una formulita que no la he explicado, pero bueno, sabía que iba a salir, yo le iba a explicar. Bueno, que es otra formulita, ¿vale? Acordaros que la derivada de cualquier número k que pertenece a los números reales, la derivada de k va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Bueno, si os fijáis, acordaros que la derivada en un punto, o la derivada es la pendiente de la recta tangente. Si yo tengo una función que es constante, una constante horizontal, la pendiente de una constante horizontal es 0. Por eso la derivada de una constante es 0. ¿Bien? Eso quiero que lo sepáis, ¿vale? Entonces, esta derivada sería así, ¿veis? Estoy utilizando, digamos, la regla de la cadena, la tabla de derivadas compuestas, para poder resolver todas las derivadas. Y ya, explicado un poco esto, voy a hacer toda la tabla de derivadas con cada una de ellas. La primera es esta que tenemos aquí. Voy a borrar esta de arriba, que era como ejemplo. Entonces, la primera y más importante es esta. Esta será la primera. Copiarla, ¿vale? La podéis copiar. Doy un segundo, paráis el vídeo, copiáis la derivada y copiáis los ejemplos, ¿vale? Como siempre, este tema, si tenéis dudas, me podéis decir, oye, mira, es que tengo dudas, no sé cómo se hace esta derivada, Álvaro. Pues nada, me lo mandáis y yo encantadísimo, porque me encanta hacer esto, os lo resolveré. Bueno, vamos a seguir haciendo derivadas. Hemos empezado con la derivada de las funciones polinómicas. Ahora vamos a ver, voy a hacer la derivada de las funciones exponenciales. Voy a ir, como he dicho, poniendo cada una de ellas y un ejemplo. Ahora vamos con una función f de x y va a ser una función exponencial con el número e elevado a f de x. Bueno, pues la derivada f' de x sería la derivada del exponente f' de x, tengo que derivar el exponente por separado, por e elevado a f de x. ¿Veis? Qué sencilla. Esa sería la derivada de una exponencial. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que yo tengo f de x igual a e elevado a x al cuadrado, por ejemplo. Pues f' de x será la derivada de x al cuadrado, que es 2x, ¿veis? Por e
elevado a x al cuadrado. Y se vuelve a poner exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a ver ahora, la siguiente que voy a hacer es la derivada de otra función exponencial. Pero en este caso, que no sea y. Vamos a poner a elevado a f de x. Sea a que pertenezca a los números reales, obviamente, si no, no se podría hacer. Entonces, tenemos que la derivada f' de x será la derivada del exponente f' de x por a elevado a f de x, y aquí lo único que cambia es que hay que multiplicarle por el logaritmo neperiano de a. Aquí a lo mejor en otros institutos esta fórmula la dan de otra manera, ¿vale? No recuerdo exactamente cómo era, pero normalmente casi todos los libros, el libro que yo utilizo, ¿vale? Se pone así, ¿bien? Vale, ahora vamos a poner un ejemplo de esta derivada. Si nosotros tenemos f de x igual a 5, por ejemplo, elevado a x al cuadrado más 2x, ¿vale? Imaginaos que tengo eso, esto aquí entre paréntesis, pues f' de x será igual a la derivada del exponente, que sería 2x más 2 por 5 elevado a x al cuadrado más 2x. ¿Bien? Esa sería la derivada de esta función. ¿Correcto? Bueno, hasta aquí las derivadas exponenciales. Voy a seguir, borraré. Lo paréis el vídeo, lo intentéis hacer vosotros y sigo. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a poner las logarítmicas. Vamos a empezar con la función f de x, una función logarítmica, con el logaritmo neperiano. Recordamos que el logaritmo neperiano de una función es el logaritmo en base e. Entonces, aquí tendríamos la función f de x y f' de x es igual a la derivada de lo de dentro partido de lo de dentro sin derivar. Esta es muy sencilla, ¿vale? Bueno, vamos a poner un ejemplito. F de x igual a logaritmo neperiano de, por ejemplo, x a la quinta más 7x al cubo más 2. ¿Vale? Luego ya veréis que aplicando la regla de la cadena estos ejercicios se pueden alargar mucho y pueden tener más complicaciones. Pero bueno, el ejemplito sería así. F' de x sería la derivada de lo de dentro en el numerador, que sería 5x elevado a 4 más, 7 por 3, 21 x elevado a 2 más 0, ¿vale? Porque la derivada de 2 es 0, partido por lo de arriba, perdón, por lo de dentro sin derivar, ¿vale? X elevado a 5 más 7x al cubo más 2. ¿Vale? Luego aquí tengo que factorizar. Bueno, pues si veis que se puede factorizar o que se puede simplificar, se simplifica. Aquí esto simplemente es un ejemplo que quiero que veáis. Luego, si tenemos un f de x, cualquier logaritmo, incluidos los logaritmos en base 10, en base b de f de x, esta derivada, f' de x, es muy parecida, es la derivada de lo de dentro, partido de lo de dentro sin derivar, por 1 partido del logaritmo neperiano de b, ¿vale? De la base que yo, con lo que yo lo esté realizando. Con lo cual, si yo por ejemplo tengo f de x igual a logaritmo, por ejemplo en base 3, de x al cuadrado más 5x, pues la derivada f' de x será igual a la derivada de dentro, 2x más 5, partido de x al cuadrado más 5x. Obviamente aquí lo que os he dicho, ¿vale? Si se puede simplificar, se simplifica. Si no, pues se deja y no pasa absolutamente nada. Por 1 partido de el logaritmo neperiano de 3. Bien, bueno, creo que es sencillo, ¿vale?
Creo que lo vais entendiendo. Y bueno, vamos a seguir haciendo derivadas. Ahora he explicado los logaritmos, he explicado las exponenciales. Vamos a ver ahora la raíz cuadrada. En la raíz cuadrada voy a haceros un inciso importante, ¿vale? Si nosotros tenemos que f de x igual a la raíz cuadrada de f de x, f' de x es igual a f', la derivada de lo de dentro de la raíz, partido de 2 por la raíz de lo de dentro sin derivar. Es muy sencilla. Recomiendo aprenderos esta derivada, pero solamente os voy a recomendar de las raíces cuadradas. Las otras raíces yo realmente, ahora os digo cómo lo hago yo, ¿vale? Y el método con el que lo hago yo también lo podéis utilizar para resolver las raíces cuadradas si se os ha olvidado esta fórmula. O sea que esta fórmula realmente, si la sabéis muy bien, porque os va a facilitar cálculos, pero si no la sabéis, ahora os digo una manera para poderlo hacer. Bueno, imaginaos que yo tengo f de x igual a la raíz, por ejemplo, de x al cuadrado, ¿vale? Bueno, pues f' de x, vamos a poner x a la quinta, ¿vale? Voy a poner algo así, porque no quiero que se me simplifique, para que luego no penséis que ha pasado algo raro. Bueno, sería la derivada de dentro, que sería 5x a la cuarta, eso se pone en el numerador, ¿vale? Y abajo se pone 2 por la raíz de x elevado a 5. ¿Vale? Veis que es muy sencillo de hacer, ¿vale? Pero esta derivada yo también podría haber hecho lo siguiente, podría haber hecho f de x igual a x elevado a 5 medios, ¿lo veis? Entonces, f' de x sería igual a 5 medios, ¿vale? De x elevado a, ahora tengo que poner 5 medios menos 1. 5 medios menos 1. Con lo cual, esto me quedaría 5 medios y x elevado 5 medios menos 1 sería 3 medios por x elevado a 3 medios. ¿Lo veis? Bueno, me diréis, ¿qué está pasando? No te da el mismo resultado. Esto me quedaría algo así. 5 por raíz cuadrada de x elevado a 3 partido por 2. Bueno, es verdad que no me ha dado el mismo resultado que arriba, pero porque aquí no he simplificado. Fijaros que aquí tendría 5 medios por x a la cuarta partido de x elevado a 5 medios, ¿vale? 4 menos 5 medios es 3 medios, ¿vale? Con lo cual al final llegaríamos al mismo resultado. ¿Vale? Simplemente si vosotros restáis 4 menos 5 medios, llegaríamos a este paso, ¿vale? Y este paso es el mismo, ¿vale? Quedaría exactamente igual. ¿Con esto qué os quiero decir? Que para hacer derivadas que tienen raíces, no es necesario aprendernos la fórmula, pero bueno, yo aún así os la pongo para que lo veáis, que es muy sencillo y muy rápido de hacer. Y podría ser aplicable a funciones más complicadas, ¿vale? Si por ejemplo nosotros tenemos f de x igual a 2 por la raíz cúbica de x al cuadrado más 3, pues fijaros que yo esto lo puedo poner así, no tengo fórmula, pero bueno, existe una fórmula, pero no la voy a explicar porque realmente esto yo puedo hacer esto, 2 por x al cuadrado más 3 elevado a 1/3, ¿lo veis? Lo pongo de esta manera, lo pongo con exponentes, de tal manera que cuando yo haga la derivada, f' de x, esto me va a quedar 1/3 por 2, ¿no? Que será 2/3 por x al cuadrado más 3 elevado a 1/3 menos 1 sería menos 2/3, ¿lo veis? Por la derivada de lo de dentro, que sería 2x. ¿Bien? Con lo cual esto finalmente nos quedaría 2 por 2, 4x en el numerador, partido de un 3, este 3 que está aquí, y digo de numerador porque esto tiene exponente negativo, y aquí me quedaría la raíz cúbica de lo de dentro elevado a
x al cuadrado más 3 elevado a 2. ¿Vale? Bueno, pues que veáis cómo se hacen estos ejemplos con raíces, ¿vale? Que son muy sencillas, ¿vale? Existe una fórmula, digamos, para la raíz cuadrada, pero luego el resto, todas estas que he hecho aquí, estas últimas, todo este grupo, lo he hecho con esta fórmula, ¿vale? Con la primera que os había explicado, f de x igual a f de x elevado a n, f' de x es igual a n por f de x elevado a n menos 1 por la derivada de la función, ¿vale? Entonces, bueno, espero que lo vayáis entendiendo. Creo que os he explicado ya casi todas. A ver, voy a mirar. Sí, no me falta ninguna, me faltan las trigonométricas. Voy ahora con las trigonométricas para que las vayáis entendiendo. ¿Vale? Vamos con las trigonométricas. Hasta aquí el vídeo. Hasta aquí, hasta este punto del vídeo. Bueno, os estoy engañando. Os iba a decir que hasta aquí el vídeo es para la gente de sociales y a partir de ahora para la gente que está en el bachillerato de ciencias. Pero no es del todo verdad. Hay muchos profesores en el bachillerato de sociales que también les explican las trigonométricas. ¿Por qué? No lo sé, pero también se las explican algunos profesores. Pues tampoco pasa nada, ¿vale? Porque lo aprendan, porque el saber no ocupa lugar y al final es bueno que lo aprendan todo. Bueno, f de x igual al seno de f de x, ¿vale? Bueno, si yo tengo una función seno, la derivada f' de x es igual a el coseno de f de x. Entonces, la derivada del seno es el coseno por la derivada de lo de dentro. Muchas veces en la fórmula, lo voy a poner también fuera, lo voy a poner aquí porque creo que queda un poquito mejor. F de x por el coseno de f de x. O sea, la derivada del seno es el coseno por la derivada de lo de aquí dentro, ¿vale? Es muy sencillo, pero siempre hay que acordarse que hay que multiplicarlo por la derivada de lo de dentro. Fijaros que en toda la tabla de compuestas estoy multiplicando siempre por la derivada de lo de dentro, del exponente, ¿vale? Es muy sencillo, siempre hay que hacer lo mismo. Vale, vamos a poner un ejemplo. El ejemplo sería el siguiente, imaginaros f de x igual a seno, por ejemplo, de x al cubo. Bueno, pues f' de x sería la derivada de dentro, 3x al cuadrado, por el coseno de x al cubo. ¿Vale? Creo que es sencillo y se entiende. Vamos a hacer ahora la del coseno. La del coseno, f de x igual a coseno de f de x, la derivada, f' de x, aquí hay que tener cuidado, sería la derivada de lo de dentro, f' de x, por el seno. Pero es por menos el seno, menos. La derivada del coseno menos el seno. Voy a poner aquí un menos, derivada del coseno menos seno por la derivada de lo de dentro. La derivada de lo de dentro la pongo aquí para que no penséis que queda dentro del seno, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un ejemplillo, igual que antes. F de x igual a coseno, vamos a poner, si queremos, la misma función que antes. Y te quedaría f' de x igual a menos 3x al cuadrado por el seno de x al cubo. ¿Bien? Bueno, ¿entendido? Vamos a poner la siguiente, la de la tangente. F de x igual a tangente de x. Y esta, digamos que tiene dos derivadas. Álvaro, ¿cuál uso? Bueno, al profesor que os lo corrija le va a dar igual cuál uséis, ¿vale? Pero luego también depende de los ejercicios. Hay ejercicios en los que a lo mejor la derivada es un poco larga y a lo mejor nos conviene tener tangentes o nos conviene tener cosenos. Entonces, ¿cuál elijo? Pues la que a vosotros os sintáis más cómodo, lo que veis en el ejercicio. Si hay muchos cosenos, elijo la del coseno. Si hay muchas tangentes, elijo la de la tangente. Ahora os digo por qué. Mirad, tenemos dos. Hacer aquí una llavecita, tenemos f' de x puede ser tangente cuadrado de x, perdón, tangente cuadrado de f de x más 1 y todo esto por la derivada. Voy a ponerlo aquí, f', voy a hacerlo mejor, perdón, para que me quede más.
más espacio. Aquí he puesto x, perdonadme, sería f de x, y aquí tendría f' de x, la derivada de dentro siempre, por tangente cuadrado de f de x más 1. Eso sería una, o f' de x igual a f' de x partido de coseno cuadrado de f de x. ¿Por qué hay dos? Bueno, porque realmente, si os acordáis, esto es un poco un remember, tangente cuadrado de x más 1 es igual a 1 partido de coseno cuadrado de x. Entonces, esto y esto es lo mismo, como sus derivadas son así, pues se quedaría de esta manera, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un ejercicio de una tangente y lo voy a hacer de las dos maneras para que lo veáis. Si tengo, por ejemplo, f de x, como antes he puesto x al cubo, vamos a poner la misma, tangente de x al cubo, pues tendría dos. Una sería f' de x igual a 3x al cuadrado por tangente de cuadrado de x al cubo más 1, y la otra, f' de x, sería igual a 3x al cuadrado partido de coseno cuadrado de x al cubo. ¿Vale? Las dos serían válidas, estas son las derivadas de todas las razones trigonométricas. Hasta aquí podéis dar los bachilleratos de sociales, y ahora, a partir de aquí, los de sociales, podéis parar el vídeo, ¿vale? Porque voy a explicar las siguientes razones trigonométricas, que son las de los arcos, que son, digamos, derivadas, que sería más para la parte de ciencias, ¿vale? Bueno, como voy diciendo a lo largo del vídeo, por favor, todas las derivadas que hagáis, tenéis que intentar hacerlas, hacer muchas derivadas, muchos ejemplos de derivadas, ¿vale? Vamos a ir borrando. Entonces, vamos a ver si vamos entendiendo todo, ¿vale? Vamos ahora con las derivadas de los arcos. Vamos a empezar con la derivada de la del arcoseno. F de x de arcoseno de f de x. Entonces, la derivada f' de x será igual a... La tengo que mirar porque muchas veces las uso muy poco, con lo cual al usarlas poco se me olvidan, sobre todo los signos. Sería f', la derivada de lo de dentro, partido de la raíz de 1 menos f de x elevado al cuadrado. ¿Vale? Esa sería la derivada del arcoseno. Sobre todo los signos, porque la del arcocoseno, bueno, ahora luego la pondré. La derivada del arcocoseno es exactamente igual, pero negativa, ¿vale? Es exactamente igual, pero cambiando el signo. La del arcotangente sí que me la sé, porque la del arcotangente la uso mucho. Pero la del coseno y la del arcocoseno las uso menos, entonces se me olvidan. Es así de triste esta vida, ¿vale? Se me olvidan las cosas. Me hago mayor. Bueno, x al cubo, f' de x, como hemos hecho antes, estoy cogiendo x al cubo por coger algo, pero vamos, que da igual. Sería x al cubo, pues la derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado, partido de la raíz de 1 menos, sería x al cubo, la función, y elevado al cuadrado. Lo voy a dejar así, sé que hay que multiplicar 2 por 3, pero para que lo veáis, ¿vale? Para que veáis dónde sale. Ahora la del arcocoseno, f de x igual a arcocoseno de f de x. Bueno, tenemos que f' de x es igual a menos f' de x, la derivada de esto, como siempre, partido por la raíz de 1 menos f de x elevado al cuadrado. El ejemplo, voy a poner otro, ¿vale? Para no poner el mismo, porque es igual que arriba, f de x igual a el arcocoseno de f de x, perdón, de x al cuadrado más 3x, por ejemplo, pues f' de x será igual a menos 2x más 3. Fijaros lo que hago, pongo un paréntesis, ¿vale? Porque este menos es para todo.
partido de la raíz de 1 menos 2x, perdón, x al cuadrado más 3x y todo ello elevado al cuadrado, ¿vale? Esa sería la derivada. Y ahora no me queda hueco, voy a borrar y os pongo la última de todas, que sería la arcotangente, ¿vale? Parad un momento, hacéis los ejemplos, lo veis y pongo la de la arcotangente. Entonces tenemos f de x igual a arco tangente de f de x. Esta sí que me la sé, f' de x porque la uso bastante más. La derivada de lo de dentro partido por 1 más f de x elevado al cuadrado. ¿Vale? Bueno, pues un ejemplillo. Tenemos f de x igual a arco tangente de x al cuadrado, por ejemplo, pues f' de x será igual a 2x partido de 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado, ¿vale? Lo dejo así también para que lo veáis. Bueno, pues hasta aquí estaría toda la tabla de derivadas. Espero que la veáis, que veáis el vídeo, que deis a like si os gusta y que os suscribáis al canal para seguir viendo los demás vídeos que voy poniendo de funciones de análisis. Pero bueno, hasta aquí estarían todo el bloque de derivadas.